Muchas gracias, Argentina, que Dios los bendiga siempre. Y como bien dice Javier, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rami, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema creo que bastante interesante, de una palabra que se repite como un mantra permanentemente en todas partes y es la palabra libertad y se ha puesto muy de moda. Y ahí sí veíamos a Verástegui hablando como habla Javier Milei, viva la libertad, carajo, que nos tiene tan acostumbrados y que es una palabra muy interesante, pero que de alguna manera algunas veces se puede convertir en una trampa. En otras palabras, ¿qué pasa cuando nosotros nos venden la libertad y de inmediato lo acompañan como de unismo, de liberalismo, cuando la libertad se convierte en una ideología, cuando te dan libertad, pero te entregan de pronto una esclavitud disfrazada de derechos? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Disertum X. Vamos a hablar de la trampa del liberalismo. Rami, esto se puede poner un poco fuerte. ¿Cómo No, estás? me encanta. Fuerte es el estilo nuestro y yo creo que para eso es que hemos sido invitados a hacer esta tarea. Y es que desarmar o ir más allá del simple eslogan del liberalismo es algo muy necesario porque te digo con franqueza, yo en el colegio y en la universidad me sentía a mí mismo liberal, pues es decir, de pensamiento liberal y seguramente todavía conservo algunos postulados liberales en materias económicas, pero ya cuando ve uno cuál es el desenlace, y esa es la maravilla de nuestra generación, que vimos el desenlace de esta ideología en dónde terminaba. Y qué bueno pues que podamos en este espacio revisar el fondo de esto, que al final son varias realidades falsas y además que terminan es atacando a Dios. Lo debimos haber, o yo lo debí haber presumido desde el origen de cómo arranca el liberalismo, pero bueno, pues para eso estamos acá y qué bueno tener este espacio. No, muy bien. Comencemos, yo creo que como lo hemos hecho en casi todos los episodios, como tratando de definir el concepto, mostrar de qué estamos hablando, porque es que hablar de liberalismo me parece a mí que es uno de esos conceptos un poco escurridizos, difíciles de definir con precisión, porque puede significar muchas cosas a la vez. Incluso uno podría decir que en principio el liberalismo, uno podría decir que es un concepto análogo porque hablamos, por ejemplo, de liberalismo político, de liberalismo económico, de liberalismo religioso, moral, y es análogo en la medida en que se está refiriendo como a realidades distintas, pero que, sin embargo, giran todas ellas como a una misma noción central, a una misma idea, y es la idea de libertad o la noción de libertad. Creo que ese es el punto clave donde nos tenemos que concentrar, así sea un momento, en ese concepto de libertad, porque el liberalismo, Rami, ciertamente va a girar en torno a esa noción y sin embargo, advierto, se trata de una noción que define de una particular forma. Es decir, habla de libertad, pero no de cualquier libertad o de una libertad de pronto muy distinta a la que tú tienes en la cabeza o las personas o tenemos en la cabeza. Y déjame, si me permites, como entrar de lleno a qué o qué es el concepto, cuál es el concepto que se maneja desde el liberalismo político, desde el liberalismo ideológico como libertad. Y no es otro que la autonomía absoluta del individuo. Y permíteme agregar, desligada de cualquier verdad objetiva o por lo menos desligada de una realidad trascendente. Y ahí está la clave. Todo el edificio liberal va a descansar sobre esas dos columnas, Rami, una exaltación de la autonomía individual y una ruptura con cualquier orden moral trascendente. Por eso hoy tú te encuentras con muchos liberalismos o con muchas formas de liberalismo, muchas de ellas incluso contradictorias. Es muy chistoso porque tienes al liberal clásico que defiende el libre mercado y el Estado mínimo, pero al lado hoy tienes un liberal progresista que quiere estatizar todo, pero que defiende esa libertad, esa autonomía exaltada, esas libertades individuales, las más extremas o de la forma más extrema posible. Quiere que se deje a rienda suelta todo lo que sea libertad.
O también encuentras al liberal libertario, que va a hacer, digamos, a buscar como ese Estado pequeño o abolir incluso los impuestos y permitir todo lo demás, a veces cercano al anárquico, a la anarquía. Mm, por supuesto, también tienes al liberal católico, que yo tengo alguna profesora amiga que quiero mucho, que ella me decía que ella se siente liberal católica. Claro que esto fue una conversación que tuvimos hace muchos años y no sé qué pensará hoy, por ejemplo, de esta digresión que estamos tratando de hacer acá. Pero el liberal católico en general se distingue por defender digamos, la propiedad privada, que también es un tema común del liberalismo, sin embargo, no de una manera absoluta, sino con muchas condiciones. Y tampoco olvidemos que a otros se han proclamado como los liberales masones, el liberal masón que proclama la libertad a toda costa mientras trabaja activamente como por destruir a la iglesia. En resumen, Rami, lo que comenzó como un concepto relacional, análogo si se quiere, se convirtió en un concepto polivalente al que cada uno le mete su propia agenda, su propio valor. Y así el liberalismo ha llegado a significar muchas cosas, pero la pregunta es si el liberalismo, ¿qué tanto responde al problema de la verdad? Mira un momento el contraste. Y a mí me gusta acudir al contraste porque eso nos permite ubicar conceptualmente el problema. Tomás de Aquino definiría la libertad no como la define el liberalismo, como esa ausencia de coacción o como exaltación del individuo o como capacidad de hacer lo que uno quiera, sino que Tomás de Aquino es muy claro en afirmar que la libertad consiste en esa capacidad de elegir el bien conforme a la razón. Por eso para Santo Tomás la libertad está íntimamente unida al problema de la verdad y al orden moral objetivo. Y esta es una noción que se rompe con el advenimiento del liberalismo. Si uno quisiera mirar el tema desde el punto de vista histórico, clarísimamente uno se da cuenta, Rami, que el liberalismo no nació en una cuna católica. Digamos que su ADN viene de dos rupturas bien importantes, fuertes. Por un lado, la Reforma Protestante y por el otro lado, el movimiento, bueno, el Renacimiento, como esos dos movimientos que con distintos lenguajes le dijeron lo mismo como al momento histórico y a la iglesia. O sea, hasta aquí llegamos y aquí partimos rutas. Y a partir de ese momento comenzó esa redefinición de la libertad en la que ya no hay una participación en el bien, sino como una suerte de independencia de toda autoridad por una parte, de todo orden objetivo. Y si tú le sumas a esto el racionalismo moderno, iniciado con Descartes, que lo vimos en otro episodio, pues vas viendo todo ese constructo de nociones, Rami, que transforman al hombre en un individuo que poco a poco va definiendo todo cuanto le rodea. En otras palabras, si antes para Tomás de Aquino, para toda la tradición clásica de la filosofía, lo que llamábamos el realismo filosófico, si antes el punto de partida era la realidad, realismo filosófico, ahora poco a poco va siendo cada vez más la razón y ese yo libre y autónomo que va a encontrar como ese dato definitivo en la filosofía kantiana, que decide en último término qué va o qué no va de esa realidad. Y entonces, pues la verdad ya en ese momento, Rami, ya no se recibe, ya no se contempla, ya no se aprecia, sino que se fabrica. Y estamos hablando de esa nueva religión, de ese individuo soberano, cada día más aislado y cada día más endiosado por sus propias reglas. Claro, alguien lo podría decir, pero mira, ahí cometes un error porque tienes que referirte, por ejemplo, al siglo XVII con John Locke, que es el que normalmente se habla como el padre como del liberalismo clásico. Y es cierto, Locke plantea o propone que el hombre tiene una serie de derechos naturales que incluso, ya que hablábamos de Javier Milei, los repite con alguna frecuencia. Locke efectivamente habla de que esos grandes derechos naturales, que lo llama él como la vida, la libertad y la propiedad, y que son anteriores a cualquier autoridad o institución, y que en ese sentido hablar de Locke es poder plantear, digamos, unos límites a ese estado autoritario o a las tiranías, y en ese sentido, pues, uno podría decir es un planteamiento bastante acertado, porque con eso se van a sentar
las bases de las democracias modernas, y eso es correcto, y es razonable, Rami. Pero, sin embargo, con el tiempo, yo veo que esa defensa de la libertad individual fue dejando de lado muchas cosas. Además, agrégale a esto el germen del voluntarismo, y al final del día terminó fue radicalizándose. Si tú miras, hay unos planteamientos de Javier Milei que tanto hemos defendido acá porque nos parece una persona, a mí personalmente, extraordinaria y nos está ayudando en esta batalla cultural de una manera formidable, pero hay ciertos elementos en los que yo discrepo profundamente y tienen que ver con este punto específico, porque ya el liberalismo, hay un punto donde ya no protege al hombre solamente del poder político de los tiranos, sino que lo va a transformar en un pequeño tirano, como en la medida de todas las cosas, en donde ya él incluso va a permitirse que si un individuo quiere hacerse daño a sí mismo, pues puede hacerlo y tiene todo el derecho de hacerlo dentro de esa concepción liberal. Entonces, si una persona, si tú y yo convenimos como sociedad que, por ejemplo, la droga está mal, el consumo de estupefacientes y damos las razones, un liberal de estos nos va a decir no, mientras no te molesten, mientras no te frieguen la vida, mientras sea él, sea un problema de él, pues que él haga lo que se le dé la gana. Cuando veíamos hace como no sé, 6 o 7 episodios, toda la postulación aristotélica del Estado, de la polis, veíamos cómo es de importante la medida y la justicia y la participación de todas las personas y no entender como al hombre como ese sujeto aislado que haga lo que quiera mientras no me haga daño a mí. No, la visión que nosotros tenemos o que planteamos desde esa tradición clásica, que también es tomista, es la de la participación en una comunidad y la importancia de toda persona de hacer parte efectiva para ese bien común del cual debe contribuir. Entonces, te voy a ceder ya la palabra. Simplemente quería hacer esa introducción de cómo un concepto muy importante, muy interesante, fue transformándose y fue generando o fue perdiendo una razón de ser y al final del día tenía ya un germen metido ahí en el cual tenía muy pocos límites y ha generado los extremos que conocemos hoy. Tú sabes que muchas de las decisiones, incluso en el lenguaje contemporáneo, Rami, hoy, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que la crítica que hacen los americanos a los demócratas, que hacen a la izquierda, muchas veces se les llaman con el nombre de liberals, a los liberales. O sea, el liberalismo ha terminado siendo muy identificado con esa izquierda de la que hemos hablado en algunos momentos. Pero bueno, te cedo la palabra, Rami. ¿Tú qué opinas de estos temas? Sí, yo quisiera retomar este concepto que propones del hombre como la medida de todas las cosas, este concepto que hace que el hombre sea realmente es un pequeño tirano, porque yo creo que otra de las grandes fracturas que introduce el liberalismo en la cultura occidental es este tránsito entre la verdad os hará libres, que era la propuesta cristiana desde el principio, y empieza a ser reemplazado por esta otra noción de yo tengo mi verdad y tú cállate. Ese fue el giro. Yo creo que ahí la verdad entonces perdió esa naturaleza de ser algo que se descubre para empezar a tratarse de algo que se inventa. Entonces yo puedo tratar y proponer mi propia verdad. Y claro, pues cuando no hay una verdad común, entonces, ¿cuál es el resultado? Pues obviamente el conflicto, la guerra, la fragmentación. Y eso precisamente explica lo que se ha conocido históricamente como las guerras de religión. Efectivamente, Europa, tras la Reforma Protestante, se convierte en un campo de batalla, literalmente entre cientos de versiones libres del cristianismo, obviamente todas peleando por ver quién se imponía y quién imponía su definición de verdad ante las demás. Obviamente, ¿cuál fue el resultado? Pues obviamente millones de muertos y una Europa que se desmoronaba por dentro, que termina exhausta de todo este conflicto entre hermanos, unas guerras prácticamente fratricidas, y que buscaba y ansiaba tener nuevamente el orden, porque esa era la cultura que se había creado durante la Edad Media, era un estado de las cosas de orden. Y en esa añoranza aparece el famoso Edicto de Nantes en 1598,
que claro, suena elegante, ¿no? Como si nos estuviéramos tomando un vino buenísimo, pero en realidad fue el inicio de este concepto que tanto daño nos hace hoy en día, que es el de la tolerancia. La tolerancia moderna parte de esta situación histórica, porque ya no es una tolerancia basada en la verdad, sino efectivamente en la renuncia a esa verdad. Y entonces, ¿eso qué significa esta nueva idea de la tolerancia? Que ya no importa qué es lo que es verdad, qué es lo que es cierto, sino que todos tienen derecho a expresar su versión y a pregonarla y a venderla al mejor postor, al que se la quisiera comprar. Entonces ya no importa la verdad del argumento, sino la forma en que el argumento es expuesto. Y ahí entramos, pues obviamente, a que el tema de estas verdades en conflicto propio de las guerras de religión no fue resuelto con el edicto de Nantes. Al contrario, lo que hizo el edicto de Nantes fue institucionalizar el problema y reconocer que habíamos renunciado como cultura, como sociedad, como civilización a la verdad. Y eso, pues obviamente entonces implicaba que en una misma sociedad podían convivir creencias completamente opuestas sin ningún criterio para discernir cuál era la verdadera. Y eso pues crea una ruptura social crasa, que es muy difícil de superar, de sanar y de unir, porque ya ahí no se habla de unidad, sino de convivencia entre verdades fragmentadas. Y pues ahí obviamente entonces la respuesta o la siguiente evolución lógica es que empezamos a confundir la tolerancia con la indiferencia moral, que es un poco lo que estabas tú mencionando al final, y es que a mí no me importa lo que decida mi vecino siempre y cuando a mí no me haga daño. Y esa indiferencia moral, pues entonces implica que en nombre de la convivencia, los occidentales u occidente se volvió cobarde. Y ahí sí ya empezamos a perderla por completo, porque entonces no se trataba de convivir con el que piensa distinto, que sería eventualmente justo y necesario, sino de pretender que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal. Porque como cada uno tiene su propia concepción de lo que está bien y de lo que está mal y todos debemos convivir en la tolerancia, entonces lo que sucedió es que le lograron poner un disfraz bonito y atractivo y con un nombre rimbombante, incluso relacionado con temas cristianos y de fe, que es la tolerancia. Y ahí, pues estamos hoy todavía debatiéndonos en que en aras de la tolerancia, un podcast como este podría eventualmente ser censurado porque pareciera que no somos tolerantes cuando en realidad lo que estamos defendiendo son ideas que tienen absoluto fundamento, han sido probadas por la prueba dura de la historia y hoy en día, simplemente porque hay gente que esas ideas las hace sentir mal, entonces no tenemos derecho a seguirlas explicando y a seguirlas exponiendo. Claro, me hiciste acordar en algún episodio que hablábamos de ese problema de algún pensador que planteaba que que podían ser tolerantes con la izquierda, pero jamás con la derecha. Y efectivamente aquí es donde uno va encontrando esas contradicciones. Sobre todo hoy lo que llamaríamos la izquierda o el liberalismo es exagerado, que se ha pasado como al borde de dictar o de creerse que es el dueño de la verdad y empieza a imponer sus postulados a los demás y a no permitir que los demás discrepen a pesar de que mantenga en la forma un discurso de tolerancia, que es un poco lo que veíamos también con la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional y las Cortes en general suelen ser muy tolerantes y muy defensoras del concepto de la tolerancia, excepto si tú le dices que tu colegio es católico y que vas a enseñar un tema de la educación sexual desde la perspectiva del catolicismo. Ahí sí saltan y ahí sí se molestan, ahí ya termina la tolerancia. Entonces, la tolerancia, como dice, creo que alguno de los que hemos citado acá, va de lado y lado. O sea, tú toleras, pero yo también tolero y nos toleramos mutuamente. No me censures, que es un poco lo que hemos hecho acá y la invitación que siempre hemos hecho en este espacio, Rami. Nosotros somos un podcast que hemos planteado cuestiones de fondo
pero no tenemos miedo a la discrepancia, ni tampoco tenemos miedo a la discusión o a la opinión contraria y a que nos critiquen los postulados. Y por eso en ese sentido, la tolerancia nuestra sí es una tolerancia verdadera, pero además porque en el fondo, y fíjate que ese es un planteamiento muy aristotélico-tomista, en el fondo la apuesta del realismo filosófico es siempre en la razón y en la capacidad de discernir la verdad y distinguirla de la mentira. Que lo hemos dicho en otros programas, la gente tiene derecho a saber la verdad y la gente puede conocer la verdad si quiere hacer ese esfuerzo. El problema con estas posturas es que comienzan partiendo de un discurso muy bonito, pero que terminan desafortunadamente cayendo en unos extremos muy fuertes. Por ejemplo, yo creo que el liberalismo, en cierto sentido, no en todo, podría llamarse como el padre de las ideologías modernas, digamos como matriz ideológica, que es un poco lo que estaba planteando yo ahora dentro del racionalismo y esa pérdida de la realidad y esa transformación de la libertad en la que termina después siendo y haciendo lo que se me dé la gana, que empieza o que al final del día puede generar pequeños tiranos, como terminé mi segmento anterior. Pues eso no es otra cosa que lo que estamos también viendo hoy en esos riots, en esas protestas en las calles de diferentes ciudades en los Estados Unidos o en el mundo o en Europa. Y son pequeños tiranos que sienten que tienen ya la libertad de ir por encima de lo que sea. Pero volviendo un poco atrás, yo pienso que de todos modos, Rami, esa matriz ideológica también la encuentra uno por la falta de objetividad respecto de la realidad. Cuando tú no tienes una fundamentación clara en el postulado moral que tú estás planteando y lo dejas todo como al libre albedrío, lo que se te ocurra y todo está bien y no hay un bien moral objetivo, pues eso tarde o temprano se va a distorsionar. Y por eso el progresismo, el socialismo, el anarquismo, el relativismo, el globalismo, lo que quieras, todas esas van a terminar siendo, digamos, versiones derivadas de ese mismo ADN que hablábamos al comienzo, de esa ruptura o de esa idea de que el hombre es su propio Dios. Y si el hombre es su propio Dios, entonces, pues, la verdad se negocia, la moral se relativiza, la comunidad se reemplaza por el capricho, por el yo, ¿no? Fíjate cómo es el tema interesante, porque es que el liberalismo empieza prometiendo libertad, pero termina destruyendo al final del día la verdad. Y con eso, Rami, seamos francos, destruyendo a la persona. Porque si ya no hay una verdad objetiva, si ya no hay un bien común objetivo, ya no hay comunidad. Y si no hay comunidad, lo único que queda es vuelvo a lo mismo, al individuo solo, desarraigado, inseguro, perfecto además para ser manipulado por cualquier ideología que le prometa poder, que le prometa pertenencia. Y así las cosas, Rami, yo creo que el liberalismo, que parecía una defensa del hombre contra el poder, se tornó en el fondo una fábrica de ideologías, cada una más destructiva que la anterior. Puede que lo que estoy diciendo sea muy duro, sea muy fuerte y seguramente tendré algunas críticas, pero voy a tratar de defender el punto, porque yo quiero volver al origen, al fondo común que hay, digamos, es epistemológico, pero sobre todo es ontológico. Hay una ausencia de una realidad ontológica en los planteamientos iniciales de la filosofía moderna, donde se van a nutrir estas ideas liberales. Y en ese sentido, creo que tengo un argumento bastante adelantado, porque en lugar de liberar, lo que ha hecho es desintegrar, o en otras palabras, en lugar de elevar al ser humano, lo ha fragmentado en una cantidad como de apetitos, de emociones, y lo que tú decías, el yo que termina convirtiéndose en la medida de todas las cosas, pero también en el fondo en esclavo de todo, del consumo, de la validación social, de la emoción del momento. Hoy estamos viviendo unos momentos históricos de mucho desarraigo en el alma humana. Y yo creo que es un poco por eso. Y el liberalismo, me parece a mí, ha contribuido profundamente en ese desmoronamiento, en esa destrucción del tejido social, por ese afán de darle al individuo un espacio prácticamente infranqueable, donde le ha mandado el mensaje de que él puede hacer lo que se le da la gana. Y no es así,
todos tenemos deberes y todos tenemos derechos y todos somos partes de un entramado común, de un entramado social que espera de nosotros una participación. Y esa participación la espera sobre la base de una realidad, sobre la base de una verdad. Volvemos al episodio número 1, a la motivación del podcast de Disertum X, y es cómo recuperamos la verdad en medio de tanta confusión. De modo que yo creo que ese es digamos, la siguiente faceta de lo que yo quería plantear, y es que no, el liberalismo nos prometió mucho, pero terminó acabando con la persona humana y con esa relación social. Bueno, yo sí quiero aprovechar este capítulo sobre el liberalismo para... No me hagas para confesar decir... nada, no me hagas confesar nada ahora raro, no, pero para proponer un argumento que sí es central y es central tanto en mi testimonio como en mi pensamiento, digamos, político, y es que la libertad sin verdad, al final, es esclavitud. ¿Sí? Y miremoslo, porque el liberalismo lo ejemplifica de una manera impresionante. Hoy todo es un eslogan vacío, ¿no? Mi verdad, mi cuerpo, mi decisión, todo en primera persona. Este pequeño tirano se autorreferencia todo el tiempo, porque todo depende de lo que a mí me parezca, de mis sentimientos, de mis emociones. Pero esa libertad autoproclamada no tiene contenido, porque no se basa en nada verdadero, porque al final yo estoy tan confundido como el de al lado, yo estoy tan inseguro como el de al lado, como lo decías tú, tan aislado como cualquier otro. Es una libertad sin dirección, sin propósito y peor aún, sin responsabilidad. Porque entonces hoy vemos personas totalmente confundidas diciendo que es mi cuerpo, mi decisión, pero cuando las confronta uno con la responsabilidad que eso implica, ¿sí? O bien porque en realidad no es su cuerpo, o bien porque en realidad está matando a una persona, a un vulnerable, o bien con todo eso, entonces ahí inmediatamente aparecen todas estas estructuras racionales y de argumentación que lo que buscan es eximirse de la responsabilidad. Y sobre todo, sin límites que orienten ese ejercicio supuesto de la libertad autoconcebida hacia el bien. Por lo tanto, la libertad sin un marco general que podríamos proponer, y seguramente aquí lo hemos reiterado, que es la ley natural, es decir, sin una estructura moral objetiva que oriente nuestras decisiones, es simplemente una reducción de la libertad, ¿sí? Porque lo decía Santo Tomás de Aquino mucho antes de que se pusiera de moda, y es que sin verdad objetiva no hay libertad real. Porque si no hay un bien que perseguir, entonces, ¿para qué ejerzo yo la libertad? ¿Qué propósito tiene ejercer la libertad, por ejemplo, para destruirme a mí mismo? ¿Eso cómo puede ser el ejercicio de la libertad? ¿Cómo puede ser el ejercicio de la dignidad humana? ¿Sí? Propiciar mi propia muerte o obligar a otra persona a que me mate. Eso no es el ejercicio de libertad. La libertad no puede conducir a mi autodestrucción. La libertad tampoco puede llevarme a negar mi propia naturaleza. Es que en aras de la libertad, si yo hoy discrepo de mi naturaleza como hombre y me quiero volver mujer, entonces la libertad me debe permitir hacerme automutilaciones, cuando sabemos y es absolutamente evidente que yo me puedo hacer las 10.000 operaciones que ustedes quieran con la plata de todos los ciudadanos que pagan impuestos en un país, pero eso no me va a hacer mujer. Eso no me va a dar la posibilidad de tener un hijo. Entonces, desde luego, eso no es libertad. Y que nos vendan eso, la autodestrucción, como la libertad, es un engaño inmenso, porque al final del día entonces nos están vendiendo esta idea de que nuestra propia destrucción es el progreso. Y ahí eso sí es la médula, digamos, de lo que estamos hablando desde el principio y que sin duda comparto contigo que es el propósito de este podcast. Pero ahí no termina todo, porque es que el liberalismo ha vendido esta idea de que cuanto más libre eres, más auténtico eres. Como una idea de que entre más te dejes llevar de tus pasiones, de tus ideas, de tus emociones, lo decíamos ya en el capítulo de la emocionalidad, si la emoción que le produce a una abuela es la incomodidad del nieto, entonces matemos al nieto, ¿sí?
Y si yo me dejo llevar de mi propio desarrollo de la personalidad, entonces soy más auténtico. Pero al final, en realidad, ahí no hay autenticidad. Lo que hay detrás de de toda esa libertad es absoluta ausencia de compromiso, absoluta ausencia de coherencia, absoluta ausencia de asumir la responsabilidad por las decisiones que yo he tomado, que tienen consecuencias en todos los casos de por vida. Y en muchos casos, si yo no reconozco mi error, e inclusive compromete mi vida eterna. Y entonces, si la libertad se convierte en un sinónimo de ruptura total, entonces lo que al final tenemos no es autonomía, es una forma de esclavitud. ¿De esclavitud de quién? Pues de esclavitud de mis propios impulsos, de mis propias heridas. En una sociedad que reconoce que la familia se está desmoronando por dentro. En mi caso personal, yo soy hijo de padres separados, mi hija es hija de padres separados. Es una sociedad que se está desmoronando por dentro porque su estructura original, que es la familia, se está desmoronando, ¿sí? Que yo le dé libre rienda a mis pasiones, a mis heridas, a mis debilidades, pues no me hace libre. Al contrario, me convierte en un reo de lo que se esté volviendo de moda, de lo que me estén anunciando una y otra vez por todos los medios. Y lo hemos visto cómo los medios se articulan para decir la misma mentira de manera repetitiva, porque entonces ahí están valiéndose de mi tonta idea de la libertad que me están vendiendo para que yo me vuelva un esclavo como de esta presión social, de esta supuesta unidad. Entonces, en un escenario como este, donde todo es relativo, donde todo vale, pues al final del día los que tienen el poder, que lo pueden tener o por política o por economía o directamente el poder militar, terminan decidiendo por mí. Porque es que si lo que yo lo que yo digo tiene el valor de mi opinión o de mi propia experiencia o de mis propias limitaciones, pues lo que ellos dicen tiene el mismo valor. Lo que pasa es que si ellos lo pueden imponer por la fuerza o porque tienen el poder económico, político o militar, entonces ellos ganan. Y ahí perdimos la esencia de lo que significa la sociedad occidental, porque la sociedad occidental había logrado ir más allá del poder del más fuerte. Había logrado aspirar al bien, había logrado aspirar a la belleza. Y entonces, cuando perdemos la verdad, cuando por una idea disminuida de la libertad, terminamos rindiéndonos a nuestros propios quereres individuales, pues tenemos este mundo en el que está todo desordenado y pidiendo orden, que eso es lo más interesante. Yo creo que una de las experiencias bonitas de este podcast ha sido encontrarnos con oyentes en donde estas palabras les resuenan, no porque las hayan oído desde chiquitos o porque tengan nuestra edad, muchos son muy jóvenes y nos dicen qué belleza ver que si hay una propuesta ordenada que nos permita entender lo que está sucediendo en esta sociedad tan desordenada, tan relativa, tan víctima de la cultura del todo vale. Y por eso insisto en que la libertad sin verdad es en realidad esclavitud. Muy bien, yo agregaría simplemente que en el fondo es la libertad liberal es yo hago lo que yo quiera mientras no te afecte, ¿no? Los derechos de los demás, que esa es un poco como la idea incluso jurídica que hay detrás, que uno tiene derecho a hacer lo que sea, lo que quiera, mientras no afecte los derechos de los demás. Sin embargo, ahí hay una trampa, porque ahí estás permitiendo, o incluso entre dos adultos que consienten tener, por ejemplo, alguna empresa en común que vaya en contra de algún bien que sea superior en aras a la libertad, porque en el fondo todos esos, digamos, todo el tema de la revolución sexual se nutre de eso. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera prácticamente, o con la pareja o las parejas que yo tenga, y todas podemos consentir y todo eso está perfecto, y vemos que no es así. Y lo que ha hecho la revolución sexual, Rami, que podríamos dedicarle un capítulo solo a ese tema que me parece extraordinario y difícil, pero que aparecen muchos elementos en juicio muy importantes sobre esa idea liberal digamos, del libertinaje, donde ya hay un extremo en el cual el desarraigo de la naturaleza es completamente convincente, evidente.
Y yo creo que tú tocaste ahí un punto importante. El gran problema del liberalismo ideológico radica en su desarraigo de la naturaleza humana, que era lo que yo planteaba con mis términos, su desarraigo de la metafísica, del ser del hombre. Y por eso Tomás de Aquino, cuando planteaba el tema, lo planteaba desde la naturaleza humana, la capacidad de comprenderla mediante la recta razón, el orden existencial y tomar una decisión adecuada. Entonces, Tomás de Aquino va a plantear eso o sea, si hay algo, si hay un conjunto de decisiones, yo tengo que evaluar mi razón, cuáles están conforme a mi naturaleza o a la finalidad o al bien objetivo o a la felicidad humana, cuáles me acercan a esa perfectibilidad de mi propio ser y cuáles me alejan. Y sobre la base de esas distinciones yo actúo. Por eso para la tradición clásica no es ajeno el problema del pecado o el problema del error o el problema del engaño o el problema del mal. Son elementos que están clarísimamente arraigados dentro de una realidad. Hoy eso se perdió. Hoy hablar de bien o mal son categorías prácticamente diluidas y entonces termina siendo lo que dicte la mayoría o lo que dicte la sala de una corte de justicia o lo que dicten las encuestas o lo que dicten los medios de comunicación. Y el norte moral lo que ha llevado a esto es a una pérdida clarísima del norte moral. De modo que creo que ahí está como resumido a grandes rasgos en este episodio lo que queríamos plantear hoy. Yo solamente agregaría o haría énfasis en algo, Rami, que tal vez puede ser una de nuestras conclusiones. Fíjate que el liberalismo, incluso en su vertiente protestante, es un liberalismo que de alguna manera Dios no está presente. Fíjate lo que estoy diciendo, incluso en el planteamiento protestante, porque es que en el planteamiento protestante, el Dios del protestantismo, por lo menos en sus orígenes, es un Dios que se interpreta libremente desde la forma en que el individuo lo perciba, desde la manera en que el individuo lo sienta, o lo asimile, o lo convalide. Es un Dios que termina siendo ya no ese Dios autoridad objetivo que te ama y que te propone una ley natural, sino que es ese Dios que se va acomodando a tus propios gustos y a tus propios intereses y que tú vas forjando de la manera como tú lo quieras hacer. A ver, no es que estoy diciendo que todos los protestantes están en esa onda, no. Yo conozco unos protestantes cristianos muy buenos que la tienen muy clara en muchos de los elementos que tenemos nosotros los católicos. Me estoy refiriendo como al efecto en sí mismo que se produjo históricamente con este rompimiento. Ya no se reclama eso y con mayor razón en los postulados filosóficos posteriores o políticos, en el caso de Locke, en el caso del mismo de Descartes que mencionábamos, y más adelante en todos los filósofos posteriores, hasta que llegamos al siglo XIX, que es el siglo del ateísmo, pero ya están todas las bases sentadas para esa ausencia de Dios o para ese odio a Dios. Porque aquí hay otro tema que nos faltó de pronto hacer énfasis. Mucho del liberalismo va a generar como consecuencia un odio a Dios. Y lo genera en la medida en que Dios, porque es que Dios propone la norma con amor y desde la visión del liberalismo nos dicen cuál. Usted no tiene ningún deber para con Dios, usted haga lo que se le dé la gana, mientras no afecte a los demás. Pero en la conciencia humana, y esto creo que lo decía Juan Pablo II, siempre esa idea del bien y el mal juega un papel central porque hay una conciencia del bien moral de manera natural, eso es clarísimo también, y eso lo experimentan todas las sociedades humanas. C.S. Lewis tiene por allá un magnífico libro sobre ese tema. Y en el fondo digamos como esa idea de que Dios está presente en mirando o siendo punto de referencia de las acciones humanas, en muchas personas le genera un conflicto interior que hay que sanar. Fíjate que hay que sanar, pero independientemente de que haya que sanar o no, desde el punto de vista de esa persona liberal que le enseñaron ese libertinaje o esa acción desmedida, pues lo que le va a generar es un odio a Dios. Y desafortunadamente, pues esa es otra como de esas características que uno puede encontrar de todo este fenómeno. No sé si quieras agregar algo ahí. Sí. Y es que esto lo viví en carne propia. Yo creo que mi problema religioso recién salí del colegio fue precisamente por eso, porque me cambiaron el Dios de Jesús que arranca con Padre Nuestro, ¿sí? Y que nos transmite una idea de Dios
que rompe incluso con la visión anterior del Antiguo Testamento, porque efectivamente es que Dios se hace hombre en Jesucristo, entonces ya Jesucristo nos llama hermanos por adopción de un Dios que es Padre, que tiene una relación paterna con nosotros, y eso nos permite releer toda la historia de la humanidad con Dios, porque ya no lo vemos como un juez inexorable que castiga, sino como un padre preocupado por la suerte final de sus hijos, por la suerte eterna de su hijo. Y ahí esa idea que para mí fue un hallazgo a los 35 años cuando vi a mi hija nacida, ese hallazgo me cambió y me devolvió al verdadero origen del cristianismo, que nos lo disfrazaron con este tema de que es que los mandamientos no eran recomendaciones de un padre amoroso a su hijo amado, sino eran limitaciones a la libertad. Y claro, pues uno con 12, 13 años en el Colegio San Carlos, pues lo último que querían es que le dijera que no era libre. Yo creo que esa sería la primera conclusión, que es el liberalismo. Claro. El liberalismo nos dio una ilusión de libertad, pero a través de la sustitución de Dios por el individuo, al bien común por el deseo, a la comunidad por el yo aislado. Nos ofreció autonomía, Rami, pero nos dejó huérfanos de ese Dios Padre. Ya estamos seres aislados, ya estamos solos. Eso creo que sería un punto de conclusión clave. ¿Qué otra cosa ves tú? Aportaría el siguiente, y es que es esta noción del yo como tirano. Porque entonces, si ya no tenemos un padre que nos ama, sino que estamos solos, perdidos y autorreferenciados, y lo que importa es lo que nos salga del ombligo, y que obviamente podamos ver de aquí al ombligo, pues entonces el yo se convierte en el único principio de autoridad y todo entonces empieza a desordenar, porque es que nosotros somos excesivamente limitados, somos excesivamente incoherentes, somos excesivamente débiles. Si yo fuera la medida de mi propia vida, estaría perdido, porque es que yo soy demasiado imperfecto como para hacer la medida de mi vida. Gracias a Dios, tengo a Dios por medida. Y gracias a Dios tengo a Jesucristo que vino y me mostró cómo esa medida es real, es posible, es algo que yo puedo, a lo que yo puedo aspirar, porque eso me liberó del tirano más caprichoso que tengo, que soy yo mismo, y eso sí te lo puedo demostrar 20,000 veces en mi vida, como de verdad yo soy para mí mismo el tirano más caprichoso. Un día me gusta una cosa y al día siguiente me gusta la contraria, y casi que ni me importa que yo haya hecho todo por cuando al día siguiente mi capricho se extingue. Y obviamente, pues entonces un tirano de esa naturaleza, con ese grado de limitación y con ese grado de incoherencia, lo único que exige son derechos. No se limita ni nunca va a sugerir que cada derecho tiene un deber, y ese es el drama en el que vivimos hoy en día, que todo el mundo está exigiendo derechos individuales basados en los sentimientos, en el placer sin propósito, y todo esto con el disfraz hermosísimo de la Estatua de la Libertad, ¿no? Ese disfraz como blanco que blanquea todo y donde yo me puedo refugiar simplemente para justificar mi propia limitación, porque yo al final soy eso, un ser limitado. Y imagínate que un ser limitado sea el que dicte la conciencia y el orden para el resto. Yo quisiera insistir como una tercera conclusión, digamos que en este punto del rompimiento del derecho natural o de la ley natural. El liberalismo nació hablando de derechos, ya lo veíamos en Locke, hablando del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, pero sin embargo rompe con la ley natural, o mejor, la sustituye el derecho natural clásico por lo que llamamos el derecho natural moderno. Y hay una diferencia muy clara, porque mientras el derecho natural clásico se fundamenta en la verdad, en la realidad, en la ipsa res justa naturalis, de orden natural, en la misma cosa justa, el derecho natural moderno que nace con esta idea se concibe más como derecho subjetivo, como derecho posesional, como poder, como potestad que tiene el individuo sobre la vida, sobre la libertad, sobre la propiedad, y de alguna manera no hay un parámetro de objetividad que te permita dar una limitación a ese derecho. Y eso termina con el paso de los años, terminándose en convalidar un derecho autodestructivo. Hoy, por ejemplo, Rami, llamamos derecho
a lo que nos degrada. La corte nuestra y las cortes nuestras permanentemente hablan derecho. Hay unas que se atreven, incluso quieren atreverse a hablar del derecho al aborto. Hablan de los derechos sexuales y reproductivos, donde le dan esa categorización ridícula a lo que tú y yo sabemos perfectamente qué es lo que está ocurriendo ahí detrás. El derecho a morir dignamente, que eso es otro tema que el de la eutanasia, que también representa unos abusos enormes dentro del momento jurídico que nosotros vivimos hoy. El derecho a la legalización de las drogas, el derecho a casarse con personas del mismo sexo o con animales o a tener familias de 3, de 7, de 5, de lo que se te ocurra, porque todo está enmarcado dentro del mismo principio, que son derechos, ¿no? Que originariamente eran los derechos dados por una naturaleza poderosa de un semidios, de alguien que quiso ser como Dios, y miren lo que ha terminado esto, a que cualquier cosa es derecho. Esa sería mi conclusión tercera, Rami. Muy bien, y yo no quisiera terminar este programa sin rescatar la idea central de un libro que escribimos el año pasado con un grupo de investigadores que se llama La vida por la verdad, que se lo recomiendo con la venia de Gabriel, que me permite hacer esta propaganda. Y es que la libertad cristiana es algo completamente diferente. No es esta libertad de hacer lo que quiera, sino de escoger el bien libremente. Y yo agregaría esto, y es que el gran propósito del libre albedrío yo creo que ha sido desfigurado, ¿sí? El libre albedrío hoy en día lo entendemos como hacer lo que quieras, ¿no es cierto? Pero ese no es el origen real del libre albedrío. El libre albedrío es un acto de amor realmente, y es un acto de un Dios que es todopoderoso, que le dice a su criatura limitada: mira, tú vas a poder escoger entre el bien y el mal, para que cuando escojas el bien no lo hagas por obligación, sino lo hagas por amor, porque fuiste capaz de reconocer que eres limitado, que eres criatura de algo más grande que tú, y que en ese reconocimiento libremente dices: escojo el bien, escojo lo que mi creador ha hecho, que todo fue bueno, ¿sí? Y lo escojo para hacer el bien, para que con mi vida me inserte en un propósito que es muchísimo más grande que yo, ¿sí? Y que todo eso lo hago es por amor. Primero, porque el amor lo recibí primero, pero segundo, porque yo quiero responder ese amor con amor. Esto, para mí, es impresionante, y esta es la verdad fundamental del cristianismo, que desafortunadamente por esta doctrina del liberalismo reduccionista y mentirosa la hemos perdido como cultura. Esto lo tenían clarísimo hace 400 años, nadie lo discutía y todos vivían felices luchando por escoger el bien, sí, y escogerlo por amor, no por obligación. Ahora nos lo están vendiendo como que hacer el bien es una obligación gravosa, injusta, excesiva, propia de unos cavernícolas que no han evolucionado, que no están a tono con el progreso. Y nos fregaron porque nos robaron el amor, nos robaron la libertad y el amor con el que realmente somos plenos cuando escogemos el bien. Muy bien, yo creo que con esto logramos, creo que, identificar un poco los temas. Fíjense que también vamos como en la misma línea de lo que hemos planteado en los episodios sobre las ideologías. En el fondo hay una manifestación del liberalismo como ideología en la medida en que abandona a Dios. Algunas ideologías atacan a Dios y le dan muerte. El liberalismo no le da muerte a Dios, pero lo ignora o lo deja de lado o lo pasa a un segundo plano. El liberalismo no es de la naturaleza del liberalismo ser ateo, pero es un Dios como que se manifiesta a conveniencia. Y yo pienso que lo que parecía como una emancipación terminó siendo una sustitución, y es justamente esa sustitución de Dios por el individuo o del bien común, como por el deseo de la verdad, por el consenso, y en eso terminó el liberalismo. Y ahí, creo yo, Rami, nace esa gran herejía moderna, una libertad que ya no busca el bien, sino que se convierte en un fin absoluto, una libertad sin verdad, una autonomía sin límites. Y ahí está, me parece a mí, que el gran fracaso del liberalismo y que habrá que corregir en algún momento. Muy bien, creo que por hoy es suficiente. Rami, muchas gracias por tu participación y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Gabriel. Nos veremos entonces. Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Chao.
Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.